Muy buenos días tengan todos. El día de hoy vamos a concluir con nuestro módulo 2 en nuestro segundo curso Ciencia y Deporte. Gracias a todos por participar y les recuerdo que a partir de la fecha de hoy tienen 2 meses para concluir el módulo 1 para poder optar a su diploma. El día de hoy nos va a acompañar la licenciada Laura Moreira. La licenciada Laura Moreira nos acompaña desde Costa Rica. Ella fue parte de una serie de lives que dimos previos al desarrollo de este segundo curso y la charla fue tan interesante que decidimos incluirla para finalizar el módulo 1 de nuestro curso 2021. La licenciada Moreira es psicóloga con másters en psicología del deporte y actividad física, psicología grupal y en estudios olímpicos. Ella ha sido parte de la delegación olímpica de Costa Rica en las Olimpiadas del 2012 y 2016. Pertenece al Comité Pierre de Coubertin en Costa Rica, donde ha sido presidenta, y también es miembro activa del Centro de Estudios Coubertianos en Latinoamérica. La licenciada es docente universitaria, ponente en múltiples conferencias, una muy reconocida especialista en el campo y fundadora y dirigente de la empresa Psicodeporte que se dedica a trabajar con múltiples clubes deportivos en Costa Rica. Los dejo entonces con el tema Introducción a la Psicología del Deporte a cargo de la licenciada Laura Moreira. Vamos a estar desarrollando el tema de qué es la psicología aplicada al deporte, cómo es que funciona, cómo es que se aplica, cuándo, dónde, de manera general. Y bueno, quisiera comentarles que llevo más de 17 años trabajando en este tema y quisiera poder transmitirles durante la charla un poquito de la experiencia, de algunos ejemplos que he ido viviendo en estos años de trabajar en deporte. Además de psicóloga, soy atleta amateur. Por más de 35 años he estado en el deporte, así que esta presentación lleva un poquito de todo, desde los estudios de psicología, como desde la vivencia también práctica, entrenando y haciendo algunas competencias. Bueno, siempre que hablamos de psicología deportiva, tenemos que ubicarnos desde el contexto de un entramado, de una trama, en donde los atletas, y no solo los atletas que compiten en competencias que buscan un rendimiento, sino también las personas que buscan practicar algún tipo de deporte o bien actividad física, siempre, en la actividad física y en el deporte, vamos a retomar el tema de la integralidad, porque no solo es un cuerpo en movimiento, no solo es la fuerza, la velocidad o las calorías que se quemaron, sino que siempre este cuerpo en movimiento se encuentra en un contexto, tiene una forma determinada de entender qué es el deporte, qué es la actividad física, y también pertenece a un grupo y se encuentra inserto en una familia o en un equipo deportivo como tal. Y por ende, entonces siempre que hablamos de actividad física y de deporte, tenemos que retomar la integralidad. Y acá es donde entra la psicología deportiva como una ramita del desarrollo integral en el deporte. Esta integralidad va a incluir la parte física, el cuerpo en movimiento, la velocidad, las habilidades, las destrezas físico-motoras, pero también la forma en cómo se realiza el movimiento y demás, y esto sería la técnica. Por ejemplo, en básquetbol, la técnica de tirar la bola, igual en fútbol, la técnica de realizar un penal. Hay diferentes formas también, según el contexto, según el equipo, según los entrenadores, y esto también empieza a desarrollarse a nivel de una estrategia. Cuando se practica deporte, que el deporte en sí es una actividad estructurada, en donde hay prácticas, entrenamientos y quizás después algún tipo de demostración o competencia, siempre paralelamente al movimiento físico está el desarrollo de una estrategia, cómo lo vamos a realizar. La parte física, la técnica y la estratégica es la que generalmente se incluye a la hora de practicar un deporte. En la actividad física, la parte física, el movimiento corporal es lo que generalmente se le presta atención. Sin embargo, al entendernos como un todo integral, es necesario entender que ese movimiento y ese deporte siempre se va a impactar de las variables psicológicas, que son las que vamos a ir desarrollando en la charla de hoy,
junto con los elementos o el aprendizaje que se tiene a nivel nutricional. Además de lo psicológico y nutricional, siempre es importante entender el contexto, el grupo, la familia, el equipo, porque todas estas variables junto con la organización, federación, y lo podemos ir ampliando también a los árbitros, a los jueces, a los gestores deportivos, ¿verdad? Toda esta organización que se encuentra alrededor de un deporte, siempre va a impactar la forma en cómo entrenamos, cómo se compite y cómo sobre todo se entiende qué es el deporte y qué aportes tiene ese deporte en la vida de las personas que lo practican. Por ejemplo, si uno está deshidratado, sería la parte nutricional, va a tener un impacto directo sobre lo físico, en el sentido que los músculos no van a funcionar igual, sobre lo psicológico, porque alguien deshidratado o con mucha hambre también puede cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra concentración también se puede ver impactada si tenemos alguna carencia en la alimentación o en la hidratación. Y lo técnico también, si estoy deshidratada, pues de repente el movimiento no va a ser igual, puedo tener un arratonamiento, como diríamos acá en Costa Rica, un dolor muscular o una ruptura muscular y esto va a impactar directamente sobre la técnica. De igual manera, la parte psicológica, por ejemplo, si una persona que practica un deporte de conjunto, si se pone muy nerviosa o si se desconcentra o si no durmió bien, si no se recuperó bien, si no manejó bien todas las presiones, todos estos elementos psicológicos van a impactar sobre lo físico, lo técnico, y por eso es que no podemos entender ninguna de estas partes por separado, sino que siempre las tenemos que leer y entender juntas. Entonces la psicología no es la psicología aparte del entrenamiento físico o aparte de la preparación nutricional, es cómo podemos integrar todas estas variables y todos estos aprendizajes, ya que nos dan una determinada forma de entrenar, de competir o de practicar la actividad física como tal. Igual las familias, muchas veces en el deporte juvenil o infantil, si las familias no están ubicadas en su rol de cómo apoyar a un atleta adolescente, puede ser más bien que ese apoyo se convierta en una presión excesiva o bien se convierta en un tema que pueda generar roces o problemas de comunicación a nivel familiar y esto va a impactar todo. Entonces, o de igual manera parejas y familiares y demás. Entonces, la psicología viene a trabajar y a complementar todas estas áreas. Ahora bien, la psicología deportiva es un concepto relativamente, un concepto y una profesión relativamente nueva. Imagínense que hasta 1965, o sea, hace poquitísimo ayer, se realizó el primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte y a partir de acá se han ido creando, desarrollando asociaciones, agrupaciones, másteres universitarios, estudios de posgrado y demás que han ido formando a los profesionales en psicología de una manera específica para trabajar en la actividad física y en el deporte. Uno en psicología se gradúa con una licenciatura, con la licenciatura pues ya se puede colegiar en los colegios profesionales de psicólogos y demás, pero para trabajar en la actividad física y el deporte siempre se considera necesario poder hacer una especialización para entender específicamente las necesidades y el abordaje deportivo y poder contribuir de una manera más profesional. Hay diferentes formas de aplicar la psicología deportiva. Hay psicólogos que se basan en el conductismo y todas sus aplicaciones están centradas en la teoría o en el modelo conductivo-conductual. Hay otros psicólogos que se van más hacia otras teorías o ramas, el humanismo y demás. Les digo esto para entender que hay diferentes formas de trabajar de los profesionales en psicología, diferentes abordajes y también diferentes formas de inclusive de entender al atleta y su entorno deportivo como tal. La psicología deportiva es un área que se centra en el estudio de las personas en el deporte, pero también cómo ese deporte puede impactar a las personas, porque el estar, por ejemplo, en procesos competitivos de alto nivel, por ejemplo, ahora, recientemente, los Juegos Olímpicos en Tokio, no solo es cómo ese atleta se puede desenvolver en un ambiente de alta competencia, sino también cómo ese ambiente competitivo puede impactar sobre la salud de la persona como tal. Y acá entra el tema
que hoy por hoy se está desarrollando mucho a nivel internacional y a nivel del Comité Olímpico Internacional también, que es cómo se puede cuidar la salud física y sobre todo la mental en los atletas de alto rendimiento. Porque hay muchos estudios y muchas evidencias y casos y demás donde se ha demostrado que la alta competencia, lejos de colaborar al desarrollo saludable de las personas, más bien pueden impactar de una manera muy negativa sobre su salud integral. Entonces, la psicología deportiva va en esos dos puntos, cómo el atleta o la persona puede desenvolverse en un ámbito competitivo o en una actividad física o en un deporte juvenil, infantil, pero también cómo ese ambiente puede impactar a la persona. Porque siempre va en dos vías, no solo es la persona ahí, sino también el ambiente, cómo va a permear la vivencia y sobre todo el aprendizaje de las personas como tal. Ahora bien, la psicología deportiva viene a complementar o a trabajar el desarrollo de las personas en el deporte en diferentes etapas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que desde la psicología no se trabaja igual y el abordaje, inclusive hasta las formas de trabajo pueden llegar a ser diferentes si trabajamos con personas en edades juveniles, infantiles, atletas de rendimiento o bien de alto rendimiento, que esa diferencia muchas veces es importante hacer, o deportistas amateur, o personas que buscan su salud integral en el deporte. Les traigo este gráfico por acá porque es importante entender que según estas etapas, y este gráfico es de un modelo de Canadá que se llama Desarrollo Deportivo a Largo Plazo, en donde lo que buscan es generar con este modelo una evolución deportiva saludable que se pueda sostener a largo plazo en el tiempo de las personas o de los atletas en el deporte. ¿Por qué así? Porque se dieron cuenta que muchos adolescentes o personas en juveniles se estaban retirando del deporte. Tal vez llegaban a la etapa en donde del colegio pasaban a la universidad o existían ciertos cambios en su vida cotidiana y lo primero que dejaban por allá era el deporte. Y justamente el deporte puede acompañarnos a los seres humanos a lo largo de la vida, brindándonos diferentes formas de practicar el movimiento, pero además diferentes formas de aprender, de convivir, de poder relacionarse con los otros, con diferentes experiencias que nos van a generar muchísimo aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto de que los adolescentes estuvieran saliendo pues del deporte o retirando en edades tempranas y sobre todo que muchos adolescentes salían frustrados, enojados, lesionados en su salud integral. Entonces, este modelo lo que viene a plantear, y se los traigo por acá, para poder entender que la psicología colabora en el desarrollo de todos estos procesos, porque a veces creemos que la psicología es solo trabajar en la motivación o la concentración o trabajar el manejo de presión, de las presiones que puede generar un deporte competitivo. Sin embargo, la psicología, que sería la forma del estudio de la persona en ese deporte, como veíamos anteriormente, puede acompañar en diferentes procesos, desde que se inicia activamente en un deporte hasta los entrenamientos específicos para alcanzar un resultado en un rendimiento deportivo como tal. Este modelo de Canadá lo que nos indica es que cuando las personas comienzan en un deporte, ya sea a los 3 años de edad o a los 40 años de edad, no importa la edad, sino importa el momento en donde inicia, ese sería el inicio activo, cómo se pueden ir pasando por etapas en donde, como les decía anteriormente, la psicología va acompañando, la nutrición, el desarrollo físico, o sea, todo esto va evolucionando en estas etapas para poder tener una vida activa de por vida. Y bueno, ¿cuáles son estas etapas? El inicio activo, cuando uno le gusta el deporte, se engancha ahí, la psicología viene a colaborar, sobre todo con el desarrollo del disfrute, del trabajo en equipo, de los valores que se pueden desarrollar en el deporte. Luego también los fundamentos es cuando empezamos a aprender la base del balonmano, la base del ciclismo, la base de la natación, inclusive aquí va la técnica. Y en los fundamentos
Lo que viene a aportar la psicología es justamente como la palabra en inglés lo dice, fun, que sean divertidos, porque cuando estamos aprendiendo un deporte, lo más importante del aprendizaje, porque siempre el deporte va a ser aprender, a veces es aprender algo físico, a veces es aprender algo técnico, a veces es aprender a trabajar en equipo, otras veces aprender valores, aprender a ganar, a perder, a alcanzar el objetivo, ¿verdad? Todo este aprendizaje en los fundamentos es importantísimo que siempre incluya la diversión, porque solo a través de la diversión es como vamos a enganchar y a trabajar la motivación básica de las personas para que puedan sostenerse a lo largo de la vida deportiva como tal. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en nuestras comunidades o en nuestros grupos? Que quizás al no estar incorporada la psicología dentro del desarrollo integral, los fundamentos y las siguientes etapas se centran solo en un abordaje o en un desarrollo físico. Entonces son los fundamentos del deporte y ya una vez que alguien sabe del deporte, aunque sea un poquito, puede pasar que lo saltan de una vez a competir en juegos regionales, en juegos nacionales o inclusive tal vez alguna persona o algún muchacho que buscaba el deporte por un hobby, el mismo ambiente termina llevándolo hacia un torneo o alguna competencia como tal. El tema con esto de competir, estando uno aprendiendo el deporte, es que la misma competencia en sí nos demanda toda una serie de habilidades y de desarrollo físico, técnico, psicológico, nutricional para podernos sostener en esa competencia. Y para poder desarrollar todas esas habilidades ocupamos un tiempo. Ese es el tiempo que se detalla acá en estas etapas y ese es el tiempo que nosotros en psicología procuramos trabajar en equipo junto con los entrenadores y los familiares para que ese tiempo sea justamente eso, un proceso. Porque a veces ese proceso se acelera y como les decía anteriormente, se termina compitiendo sin todas las habilidades integrales. Entonces, después de los fundamentos, es importante el aprender a entrenar en el deporte como tal. Aprender a entrenar incluye las variables psicológicas, cómo me puedo motivar cuando está lloviendo, cuando hace frío, cuando ya no quiero, cuando estoy cansado. Eso es aprender a entrenar. Aprender a entrenar es cómo puedo recuperarme a nivel nutricional, cómo debo de estirar, cómo puedo cuidar mi cuerpo, cómo puedo cuidar mi salud mental, cómo me comunico con los compañeros. Todas esta serie de habilidades psicológicas, valores y demás, tenemos que ir poco a poco desarrollándolo. No solo los jóvenes, que siempre son, pues obviamente, la mayor cantidad de participantes que están en estas etapas, pero igual también si alguien llega y se inscribe a un gimnasio y al inscribirse a un gimnasio por salud y demás, pasa de una vez a una etapa en donde ya quiere estar entrenando y viendo los resultados y sobre todo ya ver el resultado sin entender el proceso, sin aprender a entrenar, aprender lo que significa poder sostenerse más de 6 meses en un gimnasio sin salirse, poder combinar, en el caso de nosotros los adultos, con la familia, con el estudio, con el trabajo. Eso es aprender a entrenar. No es decir, ya estoy trabajando, ya no entreno. No, aprender a entrenar también lleva al poder combinar trabajo, estudio, familia. No dejar a la familia solo porque empecé a entrenar triatlón y entonces ya no tengo tiempo. Entonces ya dejé a mi familia por allá atrás. Entonces es necesario en cada una de estas etapas el trabajar y el desarrollar diferentes habilidades psicológicas. De igual manera cuando se llega a la competencia, un entrenamiento específico para competir o para ganar requiere habilidades en los atletas, en los entrenadores, en sus familiares para poder sostenerse ahí, porque el proceso de alta competencia lleva muchísima carga, no solo física, sino psicológica también. Y si el atleta o la persona no sabe gestionar esa carga emocional que lleva al competir cada 15 días, el entrenar, el dar siempre lo mejor, el tolerar dolores, todo este tema que lleva el deporte competitivo, si no sabemos cómo gestionar esto, esta alta carga emocional y física puede llegar a colapsar o a explotar en forma de algún sobreentrenamiento, de alguna lesión, de una baja en la motivación o inclusive de una anemia. ¿Por qué? Porque es importante poder gestionar la integralidad, desde lo físico, lo psicológico, lo nutricional y cómo el atleta o el deportista puede realmente
tener herramientas para poder desarrollarse en experiencias competitivas. Por eso esto de empezar a competir en edades tempranas o sin desarrollar todas las habilidades puede generar ciertas carencias a nivel psicológico que después son importantes de empezar a prestarles atención porque pueden hacer que los jóvenes o las personas se retiren del deporte y que no lo desarrollen a lo largo de su vida. La psicología deportiva, y bueno, acá estoy viendo por si hay alguna consulta, comentario y demás, no solo trabaja con los atletas, sino también siempre es importante poder colaborar a los y las entrenadores, a las familias y colaborar con el desarrollo psicológico según cada rol. Y no solo, como les decía, esto puede ser los gestores, los federativos, los árbitros también muchas veces acceden a los servicios en psicología. No necesariamente para acceder a los servicios de psicología deportiva significa que el atleta o cualquiera de estas personas o usuarios necesitan tener un problema así como grave, porque a veces las personas creen que ir a psicología solo cuando estamos muy, muy mal en algo. Y realmente no. La psicología la podemos incorporar dentro de nuestra vida cotidiana para el manejo de emociones que nos genera todo el entrenamiento, para el manejo también de la vida cotidiana, o sea, es parte, como hablábamos anteriormente, de la integralidad. No es como, por ejemplo, que nosotros estiramos solo cuando me duele algo. Y de igual manera, no es la psicología, no solo es que voy al psicólogo solo cuando me duele algo a nivel emocional. Y bueno, desde el atleta se trabajan las variables psicológicas, variables de equipo, desde los entrenadores, herramientas para poder optimizar el rol de entrenadores. Los mismos entrenadores ocupan poder optimizar su concentración, su motivación, porque a veces pretendemos que solo los atletas estén motivados y realmente los entrenadores ocupan muchísima motivación para poder sostenerse en procesos que pueden llevar a algún desgaste, que pueden llevar a algún tema financiero, que pueden llevar a algún tema de familia también. Entonces los entrenadores en sí necesitan también desarrollar habilidades psicológicas para poder sostenerse en su función. De igual manera las familias. ¿Qué pasa muchas veces con las familias? Que como no han recibido tal vez o no han tenido acceso a capacitaciones en psicología deportiva, no tienen muy claro cuál es su rol en el deporte y entonces al no saber muy bien cómo apoyar o cuál es el apoyo que podría ser saludable, pueden llegar y empezar a apoyar, pero desde el lado como siendo entrenadores. Entonces pueden dar instrucciones en la casa como, patea así, tire la bola así, juegue así, haga esta jugada, que esas son instrucciones estratégicas o tácticas que vienen desde el lado del entrenador, pero tenemos muchas familias que también se pueden llegar a confundir y empiezan a dar toda esta serie de instrucciones y cuando tenemos familias que se convierten en entrenadores y dan instrucciones puede ocasionar también un impacto directo sobre la carga emocional que lleva el atleta en el deporte. Entonces es necesario para las familias, a partir de la psicología deportiva, el capacitarse en cuál es su rol en el deporte, no es ser un rol de entrenadores. Y si hay familias que son entrenadores al mismo tiempo, es importante diferenciar los dos roles y poderlos trabajar los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, el rol de la familia es el apoyo, el rol de la familia es independientemente del resultado, el procurar un disfrute, procurar aprendizaje, procurar un descanso, procurar de que no se hable de la casa siempre solo del deporte, procurar un abordaje integral, es el apoyo más allá del resultado, desarrollar la motivación interna y bueno, muchas otras funciones como tal. Entonces, la psicología no solo trabaja desde el rol del atleta, sino que la psicología puede brindar herramientas para los grupos y el entorno deportivo como tal. Ahora bien, vamos a ir haciendo una diferenciación entre algunos conceptos que a veces se nos enredan también para poder ir entendiendo o ir pensando cómo es que se trabaja desde la psicología. Tenemos el cerebro, que el cerebro es lo que está acá dentro del cráneo, es la materia, es electricidad también, es física y química, es la parte orgánica. El cerebro
se conecta de diferentes formas. Cuando entrenamos o practicamos deporte, pues obviamente siempre nuestro cerebro se va a moldear, se va a construir, vamos a estar aprendiendo, y por eso es que el deporte y la actividad física se convierte en una actividad muy saludable para todo nuestro desarrollo orgánico como tal. El tema con el cerebro es que la función primordial del cerebro en nuestro organismo es la vida, y entonces va a procurar mantener nuestro organismo con vida. Muchas veces el deporte, y especialmente si es de alto rendimiento, entre más alto puede complicarse un poquito más este tema. El deporte de rendimiento va a retar muchas veces al cerebro por el tema de siempre dar más, de exponerse a ciertos límites, límites de velocidad, de altura, de límites corporales. Entonces, es muy interesante cómo el deporte puede ya realmente generar un reto a nivel orgánico, sobre todo en su entrenamiento y en su competencia como tal. Ahora bien, nosotros en psicología trabajamos, por eso les decía que eran dos conceptos, con la mente. Hoy por hoy hay mucha tecnología y todo esto lo estamos comentando de manera general a cada uno de estos temas. Podríamos hacerle muchísimo énfasis y profundidad. Por ejemplo, hay mucha tecnología, y regresándome acá al tema del cerebro, que pues hoy por hoy, después de muchos estudios de las neurociencias, en donde las neurociencias intervienen médicos, psicólogos y diferentes profesiones, o sea, las neurociencias se alimenta de diferentes poblaciones y profesiones, y por eso es una rama muy importante y con mucho desarrollo actual en el deporte. Entonces, hoy por hoy, al estar desarrollándose muy activamente las neurociencias, pues cada vez toda la tecnología está más accesible. Entonces tenemos relojes que nos dan nuestro funcionamiento orgánico, tenemos equipo que puede funcionar para hacer neuroentrenamientos, como el NeuroTracker, como el Lemwave. Entonces hoy por hoy el trabajo cerebral, para decirlo de alguna manera, está siendo muy relevante en la preparación integral de los atletas y de los entrenadores. Y eso depende de cada atleta, de su objetivo, inclusive del acceso que tiene hacia la tecnología como tal. Lo que les diría con esto es que siempre, siempre, siempre en todos los entrenamientos, pues obviamente el cerebro va a estar implicado y va a trabajar y se va a ir construyendo y aprendiendo algo nuevo todos los días. Con la tecnología lo que se hace es trabajar de una manera más específica, más diseñada, más programada, pero no es que el cerebro solo con esos equipos se funciona, ¿verdad? Sino que en todos los entrenamientos siempre aprendemos algo. Porque al final de cuentas, el entrenamiento es aprender a patear, es aprender a correr más rápido, es aprender valores, es aprender a comunicarnos, o sea, siempre va a llevar un aprendizaje. Ahora sí, regresamos para acá. Él está lo que le llamamos la mente, y por eso es que el trabajo psicológico muchas veces se relaciona o se usa el concepto del trabajo mental, preparación mental, fortaleza mental. Son palabras que se usan mucho a la hora de referir al trabajo de las emociones y los pensamientos. Eh, el tema con las emociones y los pensamientos es que va a alimentar cómo funciona el cerebro en cierto determinado momento. Por ejemplo, acá tenemos un círculo de emociones. En el centro están las emociones básicas: miedo, ira, tristeza, felicidad, sorpresa, eh, y pues diferentes ramificaciones, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si en el deporte o en cualquier actividad en la vida, no necesariamente tiene que ser el deporte como tal, pero si en el deporte a mí algo me da mucho miedo, por ejemplo, alguien en una competencia de ciclismo, que la competencia tiene un circuito muy técnico y me da mucho miedo, o me da mucho miedo competir en algo, me da mucho miedo lo que vayan a decir los otros, o sea, se genera mucho miedo, es una emoción. Ese miedo, regresámonos para acá, va a alimentar cómo funciona el cerebro. Entonces el cerebro va a empezar a liberar ciertas sustancias diferentes a que si sintiéramos felicidad, diferente que la tristeza, y todo esto se va a combinar porque no siempre es solo una emoción al mismo tiempo. ¿Qué
¿Qué es lo que trabajamos en psicología? Lo que procuramos muchas veces es la comprensión de cómo las emociones y los pensamientos va a impactar sobre el trabajo o sobre la ejecución física. El cerebro no es que en la competencia podamos como cambiarlo ahí, no es como que, ¿verdad? Sino que qué es lo que podemos realmente durante el día a día. Podemos entender emociones, pensamientos y buscar ir adaptándonos, flexibilizándonos, aprendiendo cosas nuevas para poder sobrellevar las emociones como tal. O sea, no es que un atleta en los Juegos Olímpicos no sienta miedo o no sienta, sino que es cómo gestiona las emociones y los pensamientos, lo que marca la diferencia en la ejecución física, técnica y la actividad en general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde la psicología? El capacitar, trabajar la parte mental. ¿Y cómo hacemos eso? Pronto vamos a ir aterrizando un poquito más el tema. Para hacer un detalle más en las emociones son chispeantes, emergen, em, nos llevan a la acción, nos ayudan a interpretar una situación, nos ayudan a sobrevivir en las diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo tengo miedo, ese miedo de alguna manera va a agudizar mis sentidos, va a ayudar a que pueda prestar más atención, a cuidarme, inclusive puede despertar cierta sobrevivencia. O sea, el miedo nos puede ayudar muchísimo. El tema es cómo nosotros gestionamos el miedo, ¿verdad? Porque si más bien no tengo herramientas y me paralizo y me pongo a llorar y me pongo de mal humor y por el miedo llego y tiro la raqueta o le pego un grito a alguien o igual con la ira, ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos en psicología? ¿Cómo podemos reaprender? No me gusta usar esa palabra, pero cómo podemos brindar nuevos significados a las emociones y poder entrenar, competir, movernos a partir de la comprensión de las emociones como tal. No es que hay emociones buenas o malas. Por ejemplo, no es que tener felicidad sea bueno o ir hacia malo. Simplemente es una forma en cómo estamos leyendo lo que está sucediendo. El tema con el deporte, y especialmente el deporte competitivo o deportes de equipo, es que las experiencias y todo nos van a generar muchísimas emociones. O sea, no podemos jugar un partido sin emociones. Lo que pasa es que a veces al haber poca gestión de esas emociones terminamos con una tarjeta, con una expulsión. Por ejemplo, me enojé con el árbitro, entonces le pegué muchos gritos al árbitro o al compañero o me desconcentré. Eso es justamente lo que hay que trabajar. No es que se quitan las emociones, sino es cómo las gestionamos para poder competir y poder relacionarnos a partir de las emociones. La ira, el enojo, nos puede llevar a tomar y hacer cambios en la vida, nos puede llevar a aprender cosas, inclusive la ira nos puede hacer jugar mejor si la logramos regular, porque alguien con coraje puede tener como una energía extra, esta parte que dicen está más motivado, a veces en lugar de estar más motivado es que tenía esta emoción que la pudo canalizar, digámoslo así, como en una cierta energía positiva, digámoslo así, que le ayudó a correr más rápido, a darle más fuerte, a estar más concentrado. Lo que pasa es que una ira que se nos sale de control ya hace que la persona pierda la cabeza, que se enoje, que tire, que pegue. Igual la tristeza. Después de un partido pueden quedar muy tristes y llorar y claro, se sienten, las emociones en el deporte siempre están. Ustedes han visto que, por ejemplo, uno ve un video de los Juegos Olímpicos y uno mismo se emociona y siente un montón de cosas. Imagínense en estar ahí compitiendo, o sea, el montón de emociones también que se pueden generar. Entonces la tristeza, después de una pérdida, de no alcanzar el objetivo, puede colaborar también a aprender cosas nuevas, a desarrollar nuevas formas de entrenamiento, a cambiar de grupo, a cambiar de entrenador, a hablar con la familia. No es que sea malo, es simplemente entender la emoción, ponerle nombre y a partir de ahí empezar a construir también. ¿Cómo vamos trabajando esto nosotros en psicología? Es un proceso Es un proceso que puede tardar a veces muchos años. Es un proceso de acompañamiento, es un proceso de confianza, de cercanía,
con el atleta, con su familia, con los entrenadores, y esto depende también de cómo vaya a trabajar cada psicólogo. Hay algunos que trabajarán más con las neurociencias, hay otros que trabajarán más con juegos y dinámicas, otros más con cuestionarios y formularios, ¿verdad? Pero a partir de ahí, de la forma de cada uno, lo que buscamos para poder trabajar las emociones y los pensamientos, que no les comenté de los pensamientos, las emociones nos van a generar pensamientos. Y los pensamientos es importantísimo regularlos, porque imagínense en estar, no sé, antes de una competencia y estar uno pensando, uy, no voy a poder, no voy a poder, me va a salir mal. Ese pensamiento, obviamente, junto con la emoción, va a hacer que a nivel orgánico funcionemos de una manera diferente a que si estuviéramos más bien pensando en la estrategia, pensando en nuestras fortalezas, pensando en qué me voy a concentrar o buscando concentrarme, ¿verdad? Entonces, pensamientos y emociones van a marcar definitivamente cómo va a funcionar nuestro cuerpo en cierto momento deportivo. Y, entonces les decía, ¿cómo es que trabajamos esto? Y no sé si por ahí hay alguna pregunta, vamos a ver por acá. Sí, licenciada. Hay una pregunta que dice, en deportes, en grupo o equipo, ¿el manejo de la frustración ante una pérdida es abordado de manera individual? Y grupal, de las dos. Sí. Es que siempre en un grupo, y es más, y a veces pensamos que los deportes individuales son individuales y en realidad los mismos deportes individuales son también grupales, porque siempre un atleta va a estar en un equipo de trabajo, en su familia, ¿verdad? Entonces siempre el abordaje tiene que ser en doble sentido. Eh, por ejemplo, en deportes de equipo puede ser, no sé, que alguien, pensemos, falló el penal, falló el último tiro. Entonces ahí hay una frustración de esa persona porque pues tuvo un error y tal vez ese error costó el partido y eso duele mucho, eso genera mucha frustración. Entonces hay que trabajarlo a nivel individual y siempre se trabaja con miras a aprendizaje, ¿verdad? No como con miras a recriminar, ay, se equivocó, sino ese error que se aprendió. Porque al final de cuentas, para poder llegarlo a hacer uno muy, muy bien en el deporte, uno se tiene que equivocar un montón de veces, porque en cada error viene un aprendizaje y otro aprendizaje, y entre más alto sea el rendimiento, muchas veces más dolorosos son estos aprendizajes y más pequeñitas son a veces las mejoras, porque se está como en el límite, ¿verdad? Entonces sí hay un abordaje individual, pero también esa jugada, ese que falló el saque, que falló el punto, va a repercutir sobre el equipo. Entonces también tiene que haber un abordaje grupal de construcción y de aprendizaje grupal para que el próximo partido lleguen con más aprendizaje, con más herramientas para hacerle frente a lo que pasara en ese partido como tal, ¿verdad? Licenciada, por acá Jennifer Bermúdez nos hace otra pregunta. Dice, tal como usted mencionó, en las pasadas Olimpiadas se abrió el debate sobre atletas de alto rendimiento entrenados para competir, con cierto nivel de exigencia y a su vez los atletas que estaban dando paso al costado y elegir su salud mental. Y la mayoría de debates iban sobre el punto de evaluar. ¿Hasta qué punto es una debilidad o una valía el elegir la salud mental? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, Jennifer. Eh, la salud mental, y no solo mental, la salud integral, y pues esto es una opinión personal, creo que debería ser, al igual que la vida, debería ser el punto más importante en cualquier actividad, en el deporte, en el trabajo, porque ¿de qué vale una medalla o un rendimiento si esa persona en ese proceso o en ese camino quedó totalmente deteriorada a nivel físico, las rodillas, la espalda, que pasa mucho, ¿verdad? O a nivel mental, y que después vayan a tener problemas o ciertos, sí, problemas a nivel mental que les vayan a impactar en su vida, en la transición hacia otra actividad, hacia cuando ya no están en el deporte competitivo. Y hoy por hoy, verán que eso es un tema que se está desarrollando mucho también a nivel de textos y de capacitaciones en el Comité Olímpico Internacional, o sea, viene desde la, digámoslo así, de la cabeza del movimiento olímpico, como el entorno deportivo, llámese entrenadores y demás,
deben de prestar atención y colocar al atleta en el centro y sobre todo la salud integral de ese atleta y velar por esta salud. En los sistemas de entrenamiento antiguos, esto no era tan importante. Y entonces salga a competir, había un poquito, digo yo, un poco más de tal vez agresión física y psicológica hacia el cuerpo, hacia las emociones, pero sin embargo este modelo va cambiando y hoy por hoy la salud mental integral es la que está en el centro del movimiento olímpico como tal, ¿verdad? Claro, lleva un tiempo en poder, poder que esto se pueda permear a todas las regiones, países y sistemas de entrenamiento y definitivamente pueden haber países que en lugar de privilegiar la salud mental privilegien el rendimiento y esto depende de cada región o de cada país, ¿verdad? Pero sí el COI está colocando al atleta y su salud en el centro. Eso es el llamado que nos hacen hoy por hoy hacia los profesionales que trabajamos con atletas y equipos deportivos. Muy bien. Así es, licenciada, y pues dando seguimiento un poquito a este tema, pues increíblemente tenemos otros atletas, ¿verdad? De alto rendimiento, como en el caso de Michael Phelps, ¿verdad? Que él aceptó que sufrió depresión. David Beckham también lo tenemos en el listado con un trastorno obsesivo compulsivo. Y Michael Jordan, ¿verdad? Con un déficit de atención o hiperactividad. Y el caso más sonado en las últimas Olimpiadas es el de Simone Biles, ¿verdad? Que ella simplemente se retiró porque no se sentía bien, indicaba, de salud mental, ¿verdad? Y es que en el caso de Simone es diferente, por ejemplo, todos los deportes traen su reto, ¿verdad? Físico y mental. En el caso de la gimnasia, el subirse una viga de equilibrio, el estar ahí en unas barras, dando vueltas, acrobacias, lleva un riesgo y si la persona no se siente plenamente para hacer eso, pues creo que la decisión es bien acertada de no hacerlo, porque puede llevar un riesgo físico importante. No es así nomás subirse a las barras o a la viga sintiéndose uno mal a poder ejecutar, sobre todo la complejidad de los elementos que tiene Simón, ¿verdad? Y creo que ya que se toca el tema, es bien importante entender que muchas veces, lo que mencionaba la licenciada Moreira, el trabajo de esto es multidisciplinario, porque no es que una cosa vaya separada de la otra. Quizá yo creo que uno de los casos más comunes en los que un atleta llega a niveles depresivos es aquel atleta que va a presentar algún síndrome de desgaste crónico, un síndrome de fatiga crónica, o como lo llaman los gringos, el burnout síndrome. Y se ha demostrado hasta el cansancio que estos síndromes que generalmente están dados por una sobrecarga física, muchas veces más que mental, es esta misma sobrecarga física la que va llevando a un deterioro mental, emocional y psicológico, y muchas veces el diagnóstico lo tiene cualquiera menos el psicólogo, porque es con el último con el que llegan. El paciente, el atleta con un síndrome de fatiga crónica, usualmente entre más entrena, menos resultados va a tener. Ahí es donde el entrenador a veces lo puede ver. Yo personalmente en el consultorio he mandado por ahí un par de atletas con síndrome de desgaste crónico. Yo soy traumatólogo, y porque uno de los signos de alarma son múltiples lesiones por sobrecarga en periodos muy breves de tiempo, y ahí es cuando la curiosidad de cada uno de los especialistas es sumamente importante, porque bueno, yo podría tratar una lesión por acá, otra lesión por allá, y si no pregunto a qué te dedicas, qué haces, si yo no trato de hacer un abordaje integral del caso, pues se me pasa el diagnóstico, y aquí es donde el trabajo multidisciplinario, y donde entran muchos de ustedes psicólogos, muchos de ustedes fisioterapistas, muchos de ustedes entrenadores. Es increíble cómo el fisioterapista muchas veces es quien hace más empatía con el paciente, porque es el que pasa más tiempo con el atleta, y al fisioterapista le cuentan de todo, y uno de traumatólogo tiene que ser muy buen amigo de su fisioterapista para enterarse realmente qué es lo que está pasando con los pacientes, de verdad, es sumamente importante. Es cierto.
¿cierto? Y pensando también sobre esto, muchas veces llegan a consultar en psicología que tienen algún tema en la motivación, ¿verdad? Y realmente no es solo la motivación psicológica, para decirlo así, es que por atrás de esa motivación está el burnout, o bien puede haber alguna carencia o alguna anemia o alguna enfermedad, inclusive a nivel orgánico, ¿verdad? Entonces, a veces en psicología se empieza a trabajar la motivación y la motivación, pero si no, inclusive se puede conversar con el doctor y poder enviar exámenes de sangre o hacer una relación de todos los factores más macro, ¿verdad? Pues no se logra nada trabajando solo la motivación a nivel psicológico. Y sí pasa mucho que la motivación por detrás trae toda una serie de temas orgánicos, que es lo que desencadena en que la motivación baje. Y claro que la motivación va a bajar, porque como hablábamos anteriormente, pues obviamente el cerebro y todo el organismo está procurando la vida. ¿Y cómo puede hacer para procurar la vida? Bajar la motivación para que esa persona no se termine realmente quebrando o sobre entrenando, ¿verdad? Entonces, más bien muchas veces hay que escuchar estos déficits de motivación y descansar, ¿verdad? Y recuperarse y no intentar seguir motivándose, tal vez con videos o cosas, porque más bien pueden generar o hacer más grave a nivel orgánico el deterioro, ¿verdad? Entonces, es un tema que siempre, como comentábamos, hay que trabajar a nivel interdisciplinario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trabajamos en psicología? ¿Cuáles son las variables psicológicas? Y como la misma palabra lo dice, se llaman variables porque varían, o sea, no siempre están igual, como hablábamos ahora, la motivación. A veces está alta, a veces está baja, depende de muchas veces de factores externos, de factores internos, del momento, de la lesión, de la operación, de muchas cosas. La motivación, pues obviamente se va a ver impactada. La motivación es el motor, es lo que mueve a hacer cosas extraordinarias, a que las personas se levanten de madrugada o que hagan cambios fuertes en sus rutinas, en su vida, que tomen decisiones para convertirse en atletas de rendimiento y demás. O sea, la motivación es ese motor. Puede tener varias fuentes, puede ser una fuente externa, que es cuando alguien se motiva por un resultado, una marca, una beca. O también hay fuentes internas, que es cuando la persona se motiva por el gusto de practicar el deporte o de la actividad física, independientemente si recibió una felicitación o una beca o un premio o una foto. Ambas motivaciones se ocupan trabajar y eso es lo que hacemos en psicología, buscar la comprensión de la motivación, el mantenimiento, el acompañamiento, porque es un sube y baja, la motivación no es en línea recta. Entonces, desde la psicología, en estos subes y bajas, lo que hacemos es brindar herramientas, acompañamiento, mediante textos, conversaciones, lecturas, acompañamiento en los entrenamientos, hablar con la familia, o sea, desde diferentes lados para poder lograr cierta coherencia y estabilidad en la motivación. La motivación se trabaja a partir de los objetivos. Por ejemplo, si un atleta se pone un objetivo muy, muy, muy alto, pero algo así como inalcanzable, ¿verdad? Pues obviamente al buscar alcanzarlo y no alcanzarlo, la motivación puede descender. De igual manera que si uno se pone un objetivo muy relativamente fácil o accesible, puede ser que la motivación también baje. Entonces vamos acompañando a los atletas, a los entrenadores y a los familiares en el planteamiento de objetivos, en la consecución, en el proceso que lleva a alcanzar estos objetivos y así es como trabajamos la motivación. La concentración, de igual manera, es donde el atleta, el entrenador y la familia, donde todos ponemos nuestro foco atencional, o sea, a lo que le prestamos atención. En el deporte uno puede prestarle atención a cosas de afuera, a los otros competidores, a que llovió, a que hizo sol, al entrenador, o sea, elementos de afuera, pero también uno puede prestar atención a elementos internos, la respiración, el pensamiento, la emoción, inclusive cómo estoy ubicado en la cancha. Ah, mira, es que estaba muy hacia adelante y por eso es que no estoy logrando hacer bien los pases, porque estoy más hacia adelante. Entonces, no es que hayan enfoques buenos o malos en la concentración. Lo que buscamos es que los atletas y los entrenadores se pueda como desarrollar o trabajar la habilidad
de poder concentrarse en lo que es verdaderamente importante en el momento oportuno. Porque, por ejemplo, en voleibol, a la hora de hacer un saque, el enfoque atencional, a lo que le presta atención el jugador o la jugadora, es una cosa, pero cuando está en el medio tiempo, a lo que le está prestando atención, tiene que ser a otra cosa. A la hora de cometer un error, puede ser a otra cosa. Entonces, el atleta va variando de enfoques externos, internos, amplio, que es prestarle atención a muchas cosas, reducido, según el momento y la necesidad. ¿Cuándo es cuando un atleta puede competir en la zona que le llamamos en la zona del flow o que puede como ejecutar realmente concentrado? Cuando en el momento, en el presente, usa el enfoque que es más adecuado para su deporte, para su persona en ese momento. Y eso es una habilidad que se puede entrenar de diferentes maneras, inclusive con las neurociencias que hablábamos anteriormente o con ejercicios de concentración, porque a veces se le dice a los atletas, concéntrese, concéntrese, pero concéntrese en qué, cómo, cuándo. Ese es el trabajo de la psicología deportiva, no solo es concéntrese. Yo puedo estar muy concentrada en algo que no ayuda. Yo puedo estar muy concentrada en que hace calor, que vamos perdiendo, que qué pereza, que qué cansancio, que qué aburrido, y eso no me va a ayudar para poder entrenar. En cambio, si yo me concentro en ciertas habilidades, en cierta postura, cierta posición, en la respiración, en la emoción, para entenderla, para regularla, puedo ejecutar mejor. Entonces, no es que hay enfoques buenos o malos, es saber poder estar donde uno ocupa estar en el momento. Hay tres tiempos, el pasado, el presente, el futuro. A veces los atletas están concentrados, digámoslo así, en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a ganar? ¿Voy a perder? ¿Cómo me va a ir? O en el pasado, uy, la vez pasada perdí, me fue mal o me fue muy bien, ahora voy a volver a ganar. Todo esto de estar en el pasado, en el futuro, puede desconcentrar muchísimo, porque puede llevarnos a un exceso de confianza, a poca confianza o a estar más bien pensando en que algo que supuestamente uno quiere que pase y no ha pasado, que sería el futuro, ¿verdad? Entonces, la concentración siempre tiene que estar centrado en el momento presente y en cómo ese momento se va moviendo, porque es dinámico, el momento presente se va moviendo y cómo puedo ir también esta dinámica del presente aterrizándola en enfoques atencionales. Entonces, un atleta que puede rendir de la mejor manera es quien puede ir como regulando esta concentración. De igual manera, la seguridad y la confianza. En psicología, pues trabajamos el tema de las fortalezas, de los puntos de mejora, no solo porque hay atletas o personas que creen que seguridad es tener un exceso de seguridad, ¿verdad? Que es creer como de fijo voy a ganar, de fijo me va a ir muy bien. Sin embargo, una seguridad y confianza se construye en el entrenamiento, no necesariamente lleva la certeza que se va a ganar, pero lleva la certeza de que uno puede resolver, de que tiene herramientas para poder ejecutar, para poder sobrellevar la demanda que le requiere el momento o la competencia, ¿verdad? Entonces la seguridad se construye en los entrenamientos. Se construye desde el lado de crear fortalezas y trabajar la concentración, la motivación y las áreas de mejora también. En psicología también trabajamos el manejo de toda la presión. Entre más nivel competitivo, muchas veces más presiones hay. Inclusive interviene a veces la prensa, familiares, inclusive puede ser una presión interna que a veces los atletas pueden tender a ser muy autoexigentes, que es una característica que puede ser muy buena para poder entrenarse y aprender muchas cosas, pero si no se regula puede llevar a una presión excesiva y a un deterioro, ¿verdad? En todo lo que hemos estado conversando. Entonces, en psicología acompañamos al atleta. No es lo mismo, por ejemplo, prepararse para un evento clasificatorio que para un fogueo, que para un campamento. Entonces, cada situación tiene su carga emocional diferente y hay situaciones que tienen una alta carga emocional, además de una alta carga física. Y pues acá es donde también buscamos desarrollar herramientas para regular el estrés en el sentido no de algo negativo, sino toda la situación, porque la misma competencia o el mismo entrenamiento puede generar una situación que se puede leer como una amenaza, como un reto, un desafío. Entonces,
poder desarrollar respuestas de afrontamiento frente a todas estas situaciones que llevan un estrés, una carga física, emocional, regular todo el tema de la ansiedad, que en el deporte pues a veces sucede, pero y también muchas veces el deporte colabora al manejo de la ansiedad, pero también a veces el deporte nos genera ansiedad, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, por recomendación médica, se le indica a una persona que practique actividad física o deporte, pero si esta persona no tiene todas las habilidades integrales desarrolladas o herramientas, puede ser más bien que el deporte le genere mayor ansiedad, ¿verdad? Entonces, entramos acá para brindar información acerca del deporte, la ansiedad, el manejo y demás. Básicamente, lo que hacemos desde la psicología es poder brindar información para que las personas puedan gestionarse en el deporte con todas las habilidades que se requieren, porque el deporte no solo requiere habilidades físicas, como veíamos anteriormente, sino también un montón de herramientas y aprendizajes para estar desarrollándonos fuera de la zona de confort, porque el tema del deporte es que nos saca constantemente de la zona de confort, y si no tenemos herramientas para poder sobrellevar esta zona fuera, esta muchas veces incertidumbre, a veces crisis, a veces dolor, a veces lesión, pues si no tenemos herramientas nos puede generar ansiedad y resultar una actividad más bien que pueda generar un impacto sobre la salud mental. Bueno, finalmente, para ir aterrizando un poquito más el tema, trabajamos con algunas técnicas y les traigo por acá algunas de manera general. Nosotros en psicología trabajamos de manera personal, a través de ya sea actividades escritas o a través de la palabra, a través de la reflexión, a través de la lectura, porque lo que buscamos es también resignificar las experiencias, resignificar conceptos y desarrollar herramientas. Entonces, bueno, algunas técnicas psicológicas que a grandes rasgos podemos desarrollar con los atletas, los entrenadores y sus familiares, es primero que todo el lograr una evaluación, una autoevaluación, una evaluación general junto con el entrenador del contexto, de las etapas, de las habilidades, de la persona en sí, cómo está viviendo ese momento, para luego empezar a pensar y a decidir, bueno, qué tipo de atleta. Es diferente decidir ser un atleta de rendimiento a ser un atleta amateur, a ser una persona físicamente activa. O sea, son diferentes caminos, todos son importantes, todos son valiosos, pero llevan diferentes actividades. Por ejemplo, a veces pasa en el deporte amateur, que sí, y yo me incluyo ahí, uno puede hacer competencias y todo, pero a veces los deportistas amateur se confunden un poco y entonces ya empiezan a entrenar como atletas de alto rendimiento cuando realmente no es su situación. Y muchas veces el no estar ubicado en estas etapas nos puede generar lesiones físicas, psicológicas o impacto negativo sobre la familia, parejas. Es más, en muchos casos de divorcios, de problemas familiares, muchas veces porque alguien se metió en el deporte de la familia y se volvió tan fiebre, que dejó de lado hasta el trabajo y hasta la familia y hasta las actividades los domingos con tal de entrenar. Entonces, todo esto es importantísimo siempre de poder entender y capacitarnos y decir, bueno, está bien, quiero ser un atleta de rendimiento. Entonces, esto lleva un camino, también lleva un acompañamiento psicológico, también llevar o hacer acuerdos con mi familia, comunicación y demás, ¿verdad? O sea, cada camino lleva su trabajo específico. No es como les decía, que un camino sea bueno o malo, es que entender que cada camino lleva su tarea específica. Luego otras técnicas que usamos es plantear objetivos a corto, mediano, largo plazo, de resultado, de realización, la toma de decisiones, los acuerdos con las familias, con los entrenadores. Siempre el deporte, como hablábamos anteriormente, tiene que ser acordado, tiene que llevar un acuerdo con el grupo en el que estamos. Si no hay un acuerdo si no estamos sobre el mismo objetivo de manera sincronizada, no va a suceder. Podemos realizar también planes de trabajo con acciones específicas, que esto puede incluir cronogramas, agendas, lecciones específicas, clases, digámoslo así, específicas de psicología, de nutrición, de todas las otras variables también. Otras técnicas es poder desarrollar una lista de fortalezas físicas, técnicas, psicológicas,
que tienen los atletas, también algunos puntos de atención para buscarles trabajo, para buscarles mejora, incentivar al uso de un diario, de una bitácora, poder desarrollar planes de enfoque y de reenfoque para los entrenamientos, para las competencias, lo del presente, que es lo del aquí y el ahora. Podemos colaborar con técnicas de respiración y relajación, y aquí también puede entrar la tecnología. Entonces hay psicólogos que pueden trabajar con equipo, como Lemwave, que nos puede ayudar a regular la respiración y sobre todo es un entrenamiento que nos puede enseñar cómo realizar respiración, relajación. Una relajación muy común en psicología deportiva se llama relajación de Jacobson. Si les llama la atención el tema, en internet, en YouTube, hay videos tutoriales de la relajación de Jacobson. Y bueno, finalmente uno de los puntos muy importantes con los cuales también se trabaja en psicología es el descanso y recuperación, porque a veces es solo entrene, pero es importante entender que toda carga física y emocional necesita una descarga, porque si solo cargamos y ahí entran los fisioterapeutas también, si solo cargamos y no descargamos, pues se nos viene el burnout, ¿verdad? Se nos viene algún tema, algún problema. Entonces, desde la psicología, lo que procuramos es no llegar a un sobreentrenamiento, es poder brindar herramientas a los entrenadores, a las organizaciones y a los atletas para evitar ese sobreentrenamiento. Porque si ya se llega a un sobreentrenamiento, pues obviamente también se trabaja desde ahí, se hace el apoyo, se hace la elaboración de lo que está sucediendo, los aprendizajes, y se busca salir, digamos, de este burnout de una manera integral o de esta lesión de una manera integral, pero pues obviamente siempre el enfoque más adecuado va a ser la prevención. Entonces, muchos de nosotros en psicología lo que buscamos es prevenir que suceda, porque si ya sucedió el burnout, significa que algo en ese proceso integral faltó. Es como una mesa, ¿verdad? Si no tiene una pata, pues obviamente, o una silla, ¿verdad? Se va a caer. Si ya se llega a un burnout, es que algo en algún momento, especialmente tal vez lo psicológico, lo nutricional o la descarga física, tuvo una carencia y pues entonces ahí es donde tratamos de evitarlo, ¿verdad? em, si ya se trabaja con atletas en burnout, y no solo atletas, esto pasa a nivel laboral, la psicología laboral, a la psicología educativa. ¿Y por qué entro con este tema acá? Porque a veces tenemos jóvenes, adolescentes que están con una alta carga física de entrenamiento, pero también con una alta carga física académica y social, inclusive, muchas veces, y esto pues hace que se complejice un poco más, ¿verdad? Y bueno, por ahí va el tema. A modo de resumen, y con esto pues ya podemos ir cerrando la charla y pasar a otras preguntas o comentarios. Lo que siempre es importante, siempre, es estar constantemente en una autoevaluación o la evaluación de la persona, del proceso, una constante capacitación, inclusive a nivel de entrenadores, de familiares, de atletas, es tener claro también como un objetivo, según la etapa en la que estoy, cuál es mi objetivo. El objetivo no solo es ganar, es que a veces uno les pregunta, ¿cuál es su objetivo? Y dice, ganar. No, pero no siempre se gana, a veces se gana, a veces son pocas veces las que se gana o a veces nunca se gana, eso pasa también. Entonces el objetivo no es ese, el objetivo tiene que ir centrado no solo en un resultado, sino puede ser en la mejora, en desarrollar la motivación, en desarrollar aprendizajes, habilidades para la vida, habilidades sociales, o sea, objetivos hay muchísimos en el deporte y en la actividad física. Siempre es importante el procurar un entrenamiento integral, lo que hablábamos al inicio, que no solo sea físico, técnico, una preparación que incluya lo psicológico, lo nutricional, para entrenar, para practicar, para competir. Y también desde la psicología el poder siempre estar en constante análisis y aprendizajes, ¿verdad? Que a veces se entrena, pero se omite el que se aprende, porque a veces se cree que lo más importante es ganar y a veces lo más importante es lo que aprendimos, ¿verdad? Entonces, empezar a valorizar los aprendizajes es uno de los elementos también muy importantes desde la psicología deportiva. Básicamente es escoger cómo quiero practicar el deporte, qué tipo de atleta quiero ser o de entrenador, cómo voy a incorporar el deporte en mi vida o la actividad física. Todas estas son preguntas importantísimas
a la hora de trabajar o acompañar a una persona en su desarrollo deportivo a largo plazo y de manera integral. Y bueno, esta era la presentación que les traía. Muchas gracias por la atención. Y bueno, por acá las órdenes, si hay algún comentario, consulta.